te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este bonito canal que hemos dedicado a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Así que espero que esté siendo de gran bendición este canal. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, bueno, pues más que bienvenido. Suscríbete, dale un like al video, compártelo en tus redes sociales, amistades, hermanos en la iglesia, qué sé yo, todo aquel que necesite conocer la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 33. Así que vamos a iniciar con una oración y mis hermanos, esperando que esto sea de gran bendición para nosotros. Es de gran bendición para mí, yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para ustedes. El venir paso a paso en la escritura, estudiando libros completos, no solamente pasajes, sino libros completos, teniendo en mente el contexto del libro completo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a hacer una mejor interpretación, y si tenemos una buena interpretación, pues vamos a tener una muy buena aplicación, ¿no? Así que una conlleva a la otra, así que es necesario hacer el trabajo para que podamos nosotros vivir en victoria, como todos queremos vivir en victoria en las manos del Señor. Ok, cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos estaremos encomendando al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso. Hasta el día de hoy, tu palabra ha venido siendo luz a nuestra vida y por eso estamos nosotros agradecidos. Porque no nos has dejado de acuerdo a nuestro juicio y a nuestra voluntad, sino que nos has dejado pautas, nos has dejado dirección, nos has dejado un camino, y podemos encontrar ahí la vida. Ahí hemos encontrado la vida y ahí seguiremos encontrando la vida. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos, y a todos aquellos que están viendo este video, Señor, si están enfermos, lleva sanidad, si están en necesidad, suple las necesidades, sea cual sea la situación, Señor, manifiéstate en la vida de ellos, fortaleciendo así la fe, o quizá iniciándola de aquel que todavía no la tenga. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 33. Capítulo 8 inicia un tema que aquí se está concluyendo, así que muy interesante el estudio que tendremos el día de hoy. Dice el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y aquí hay una advertencia de parte de Pablo, una advertencia bien interesante, a la cual debemos nosotros poner mucha atención. Y yo estoy usando la Reina Valera 1960, amonestación contra la idolatría, es el subtítulo acá en este capítulo 10. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y entonces Pablo está trayendo a la memoria los hechos relatados allá en el Antiguo Testamento, hechos relatados por ejemplo en el libro de Éxodo, en el libro de Números. Ahí tenemos varios de los relatos. Hay algunos relatos que se van a estar mencionando aquí en esta lectura que vamos a estar teniendo hoy, ¿no? Entonces ahí habla acerca de todos estaban bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Te acuerdas tú de que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, luego Faraón viene con el ejército persiguiéndolo, Dios abre el mar a través de Moisés, pasan en seco todo el pueblo de Israel? Después los egipcios mueren ahogados, ¿no? Se cierra el mar y mueren todos ahogados. Bueno, recordando eso es lo que está haciendo aquí Pablo, recordándoles con un sentido, con un propósito. Recuerda de que esta iglesia tiene varios pecados que tiene que arreglar, y Pablo aquí les está diciendo: no ignoren. Dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. En otras palabras, no olviden de aquellas historias que hemos leído de nuestros antepasados en Éxodo, precisamente, donde todos fueron sacados de Egipto, venían como pueblo todos, fueron cubiertos por la nube todos, y por el mar pasaron todos, ¿no? Y dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Una especie de iniciación en el pacto con Dios. Eso es lo que
Pablo nos está ayudando a ver con otros ojos ahora esta situación que se dio allá en el pasado. Y entonces Pablo compara el pasar por el mar, una especie de bautismo. Recuerda que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es bautizarnos. Es el primer acto público de obediencia, es nuestro anuncio público de que ahora somos creyentes, somos cristianos, de que pertenecemos a la iglesia y ya no pertenecemos al mundo, ¿no? Entonces es ese ritual de iniciación para el pueblo que tiene un pacto con Dios. En ese sentido, Pablo nos está comparando la situación que se dio allá, venir bajo la nube y pasar por el mar, una especie de iniciación para este pueblo que está en pacto con Dios, ¿no? Entonces, ya que salieron de la esclavitud, entraron al desierto, ahora van avanzando hacia Canaán, pero ya pasaron este ritual de iniciación. Esto es lo interesante, ¿no? Porque Pablo está diciendo, todos ellos pasaron por este proceso. Y de ahí dice el verso 3, y acá Pablo lo repite varias veces, mira, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron, todos en Moisés. Y acá en el verso 3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pablo está llevando la atención a la práctica que todos hicieron. Pero recuerda que esta es una amonestación, esta es una advertencia, esta es una alerta que nos tiene que poner. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ok. Acá se pone interesante el estudio porque Pablo está diciendo, a todo este pueblo Dios lo sacó de la esclavitud. A todo este pueblo lo acompañó con su presencia a través de la nube. A todo este pueblo lo acompañó y lo hizo cruzar por el mar. A todo este pueblo les dio el sustento espiritual y a todo este pueblo le dio la bebida y el alimento espiritual. Dice, pero no de todos ellos se agradó Dios. De la gran mayoría, esta expresión de los más de ellos no se agradó Dios, de la mayoría no se agradó Dios. Por eso quedaron postrados en el desierto. Ok, Pablo está diciendo, no porque participaron de todos los beneficios y de todas las bendiciones, quiere decir de que Dios se agradaba de ellos. Esa es una bomba sobre nosotros, mis hermanos. No porque participemos de las bendiciones, de los beneficios, de caminar de la mano del Señor, o mejor dicho, estamos en una comunidad de fe donde Dios derrama sus bendiciones y muchos recibimos las bendiciones, pero no de todos se agrada a Dios. ¿Okay? No porque haya una bendición en tu vida quiere decir que Dios está agradado contigo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Por eso esto es necesario entenderlo, mi hermano, porque muchas veces nosotros evaluamos nuestra cercanía y relación con Dios con las cosas buenas buenas a nuestro juicio, que suceden y decimos, si Dios nos está bendiciendo, esta es nuestra lógica, ¿no? Si Dios nos está bendiciendo, quiere decir que andamos muy bien con Él. No necesariamente. No necesariamente, porque la misericordia de Dios es así. Dios hace que salga su sol sobre justos e injustos. Y Dios hace que caiga su lluvia sobre justos e injustos. O sea, no confundamos nosotros con una perfecta relación con Dios y el hecho de nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una no conlleva a la otra. Muy bien. Vamos ahí aclarando algunos puntos, ¿no? Verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pablo está diciendo,
La otra, una razón importante por la cual nosotros no debemos olvidar el pasado de nuestros antepasados, la escritura, la historia relatada en la Biblia, ¿por qué no debemos nosotros olvidar eso? Bueno, porque eso tiene significancia en nuestro presente. Dice ahí que sucedieron como ejemplos para nosotros, o sea que Pablo nos invita a ver hacia el pasado y ver que si a ellos les sucedió esto, es muy probable que a nosotros nos suceda también lo mismo, ¿no? Entonces dice, tomen en cuenta que esto es para un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces viene Pablo acá y menciona ya un tema, la codicia. No vaya a ser que nosotros caigamos en el mismo tipo de pecados que ellos cayeron, y así como ellos cayeron en esos pecados, fueron destruidos, y nosotros no nos confiemos en que como nosotros hemos sido bautizados, nosotros hemos participado en algunos rituales cristianos, porque nosotros hemos disfrutado las bendiciones que vienen de Dios. Entonces dice Pablo, esa no es una garantía para afirmar de que tu relación con el Señor está muy bien. ¿Sabes? Mi hermano, a veces nosotros pecamos, o muchas veces nosotros pecamos, y no recibimos un castigo inmediato, no recibimos un castigo rápido, ¿no? Y entonces, como no recibimos un castigo rápido, nosotros creemos que está bien, que no hay ningún problema, que Dios no lo ha tomado en cuenta, porque si Dios ya lo hubiera tomado en cuenta, entonces no se hubiera castigado, pero como no lo ha hecho, quiere decir que no lo ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces nosotros seguimos nuestra vida normal, y esa es una tremenda falla, mis hermanos, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero no quiere decir que va a dar por inocente al que es culpable. Así que Pablo está llamando la atención a esas cosas que suceden en nuestra vida de fe, nuestra vida como creyentes. Dice que estas historias del pasado fueron puestas ahí como ejemplos para nosotros, para que nosotros aprendamos, tengamos conciencia, entonces no codiciemos, no hagamos los mismos pasos que ellos dieron. Verso 7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Una mejor esta idea de comió, bebió y se levantó a jugar, la Reina Valera 1900, la nueva versión internacional. Deja ver si la puedo encontrar aquí. A ver si esto se mueve rápido. Nueva traducción viviente. ¿Qué es lo que nos dice la nueva traducción viviente? No sé si está saliendo completa ahí. Posiblemente no. Pero vamos a ver. Estamos hablando del verso 7. Dice, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Esta es una mejor interpretación de esa sección. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Esta es la nueva traducción viviente. Bueno, regresamos a la otra entonces, ya que ya nos quedó claro qué es lo que este pasaje nos estaba dando a entender al principio, ¿no? Verso 7. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que este pueblo comenzó a tener prácticas paganas, cultos paganos. Por eso la expresión no seáis idólatra, ¿no? Eso sucedió aproximadamente allá en Éxodo 32, verso 6. Se enmarca en la adoración idolátrica, este pasaje que nos está hablando, lo que sucedió allá con el becerro de oro. Tú recordarás, donde Moisés había ascendido al monte Sinaí para recibir la ley, mientras el pueblo se había sentado a comer, a beber y a participar de fiestas paganas. Hicieron un ídolo y le rindieron adoración, ¿no? Verso 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Primer ejemplo que dijo, no seáis idólatras, así como ellos cayeron en idolatría y comenzaron a tener sus prácticas paganas. Tampoco dice, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 prácticas sexuales prohibidas, ¿no?
Esto pudiera ser que está apuntando a Números 25 del 1 al 9. Es un episodio interesante que vale la pena leerlo, cuando los hombres israelitas mantuvieron relaciones sexuales con mujeres moabitas. Esa pudiera ser la situación que se está anunciando aquí, ¿no? Y en el verso 9 dice: ni tentemos al Señor, esta idea de tentar al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recordarás cuando Dios mandó serpientes venenosas, ¿no? Verso 9 posiblemente apunta a Números 21, 4 al 9, cuando el pueblo se quejó contra Moisés y contra Dios de las penalidades del desierto, ¿no? Y verso 10 dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 10. Esto pudiera hacer referencia por algunas en número 16, 41 al 50. Hay quejas, hay murmuraciones del pueblo, ¿no? Así que al parecer a eso se está refiriendo Pablo aquí, trayendo a memoria. Y por una oposición que hubo también en contra del juicio que Dios hizo a Coré, ¿no? El pueblo le dijo a Moisés: por ustedes fueron los que murió esta gente, y entonces Dios castigó más y mató a muchos más, ¿no? En número 16, 41 al 50, parte de esa historia también. Sin embargo, pudiera ser posible también aquello de Números 14, 26 al 35, porque son hay quejas y hay murmuraciones que llevan a la muerte en el desierto a muchos de ellos, ¿no? No pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces ahí hay algunas referencias que pudieran ayudarte a entender un poquito más cuáles son los temas que Pablo está tocando aquí. ¿Qué sucedieron allá en el Antiguo Testamento? Idolatría, fornicación, tentaron a Dios y murmuraciones. Mi hermano, desgraciadamente nuestra sociedad y nuestra sociedad cristiana como que hace muy liviano el pecado, no ve el peso que el pecado tiene. El pecado tiene un peso grande, enorme, destructor. Tan grave es el pecado que fue necesario que Dios se hiciera hombre, habitara en medio de nosotros, se sometiera a la ley durante 33 años aproximadamente y se mantuviera perfecto para poder representarnos como un sacrificio y poder nosotros alcanzar el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces el pecado es grave. Si fue necesario tan tremendo sacrificio, quiere decir que el pecado es grande. Entonces nosotros no debemos minimizar el pecado, y Pablo no lo está minimizando, le está dejando saber a esta gente de que es necesario regresar al pasado y ver aquellas cosas que sucedieron, porque esas cosas pueden suceder a nuestras vidas el día de hoy. Entonces Pablo aquí dejó claro algunas cosas. Esta gente, mis hermanos, esta gente que estaba caminando bajo la nube, que pasó por el mar, que fueron alimentados de una forma sobrenatural y bebieron de una forma sobrenatural, ellos, mientras esas bendiciones y maravillas de Dios sucedían, en el camino también iban fornicando, también iban tentando al Señor, iban siendo idólatras y también iban murmurando. Las murmuraciones son peligrosas, mi hermano. Nuestra sociedad las ve tan común, tan normal, sentarse en un café y comenzar a hablar de alguien que no está presente, o quejarse de algún líder, de quejarse de algunas de nuestros presidentes, quejarnos de nuestros gobernantes, quejarnos de nuestros liderazgos en las congregaciones. Es tan común eso en nuestras comunidades de fe. Desgraciadamente ese pecado es igual en el mundo y en la iglesia. Es una triste realidad. Hay mucha murmuración, desgraciadamente, en nuestras congregaciones también. Y se nos olvidan que este es un pecado gravísimo. Por este pecado murieron muchos. A María, la hermana de Moisés, por eso le dio lepra. Así que es necesario nosotros entonces ver una vez más hacia el pasado, ver los pecados y ver las consecuencias, y poder así mantenernos nosotros claros en cuanto a la santidad que Dios está demandando de nuestras vidas el día de hoy, ¿no?
Así que Pablo acá da las razones por las cuales, a pesar de que habían tenido muchas bendiciones, esta gente al final terminó muriendo en el desierto. Idolatría, fornicaciones, tentaron al Señor y murmuraron. Las tentaciones al Señor. Nosotros a veces tratamos de a ver hasta dónde puedo llegar en este pecado. A ver hasta dónde llego hasta que venga una reprensión. Y seguimos empujando la línea de límite nosotros cuando la Escritura dice que huyamos del pecado. No que veamos a ver hasta dónde podemos llegar, no, que huyamos. Si tu mentalidad, mi hermano, está en a ver hasta dónde puedo llegar, puedo hacer esto, puedo entrar a la cantina pero no tomar, ¿no? Puedo llegar a esto pero no a cometer este pecado. Si estás buscando líneas, límites hasta donde sí puedes llegar y hasta donde ya no puedes llegar, mi hermano, ya estás mal en tu fe. Porque tenemos nosotros que huir de ahí. No buscar líneas, límites, sino que huir de eso. Pon eso claro en tu mente, mi hermano, porque tu vida es valiosa, tu vida espiritual es valiosa. No caigas en el juego de la mayoría. Mira lo que aquí Pablo deja claros algunos puntos. Esto es lo que no nos queda claro. Pablo dice que la mayoría, y tú sabes que los únicos que pasaron a Canaán es Caleb y Josué. Los demás murieron. La generación joven es la que entra a Canaán. Entonces, mi hermano, esto nos debe prender un foco nosotros en nuestras congregaciones. Esto nos debe poner una luz en nuestras congregaciones. No porque estemos dentro de una congregación quiere decir que andamos en santidad con el Señor. No porque estemos dentro de una congregación quiere decir que andamos muy bien con el Señor y que tenemos garantizada la eternidad. Porque pudiera ser que estemos engañados. ¿Recordarás aquella historia que Jesucristo cuenta a los apóstoles y les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos? Y de ahí cuenta una parábola. En aquel día algunos me dirán: pero si en tu nombre sacamos fuera demonios, pero si en tu nombre sanamos enfermos, entonces yo les diré: aléjense de mí. Y Dios y Jesucristo cuenta ahí la separación. Espera, quizá delante de tus ojos y ante tu juicio tus prácticas eran buenas y agradables, pero el que es juez es Dios. Entonces nos debe importar nosotros que nuestras prácticas vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a lo que yo crea que está bien, sino que de acuerdo a lo que Él dice que está bien, no de acuerdo a mi dirección, sino de acuerdo a la dirección que Él dice que debemos seguir. Porque esto se trata de Dios, no se trata de nosotros. Entonces Pablo está ayudando a esta iglesia a entrar en razón y recordarles de que no porque tengan bendiciones en su vida, porque sean parte de una congregación, no porque hayan recibido bendiciones y estén gozosos en momentos, quiere decir de que Dios está muy agradado con ellos. Y eso va para nosotros también, mis hermanos. Cualquiera que sea nuestra situación. Esta no es ninguna intención de dividir ni de crear elitismo o algún grupito nada más preferencial. No, este es un llamado a la atención a nuestro corazón. Cada uno debe ser responsable de estar alerta. Porque sabes una verdad, mi hermano, una verdad que no nos gusta oír. Una verdad que no nos gusta escuchar es de que este hermano que tanto aprecio y tanto amo yo, o esta hermana que tanto aprecio y tanto amo yo en la iglesia, probablemente sea alguien que me haga tropezar. Entonces yo debo guardar mi santidad. Los lazos de amistad, los lazos de amor, los lazos de relación, los lazos de familia no deben ser tan fuertes que no los pueda romper Cristo. Cristo tiene que estar por encima de todo eso. Jesucristo mismo dijo: el que no aborrece a padre y madre, hermana y hermano, esposo y esposa, no es digno de entrar al reino de los cielos. Y esta idea de aborrecer no es de odiar, sino que es: si no amamos más a Dios que a nuestra familia, si no amamos más a Dios que a nuestros hijos, si no amamos más a Dios que a nuestros hermanos, si no amamos más a Dios que a nuestros hermanos en la fe, algo anda fallando, ¿no? Algo anda fallando en nuestra jerarquía de amor, porque Dios tiene que llevarse
el amor en totalidad. Por eso la Escritura nos exhorta a que si hay alguien en pecado, nos acerquemos y le llamemos la atención. Pero también tenemos que estar abiertos a que si alguien se acerque y nos llame la atención. Y por eso tengo que estar alerta yo, no para que no me llamen la atención, sino porque quiero agradar a Dios. Tengo que estar alerta yo en cuanto a mi vida espiritual. Porque puedo estar engañado. Pablo aquí presenta en esta historia una multitud engañada. No tiene la razón la mayoría. La mayoría no tiene la razón. Tiene la razón la palabra de Dios. Esa es la que tiene la razón. Amén. ¿Estás aprendiendo, mi hermano? Yo estoy entusiasmado con esto, porque estos mensajes me ayudan a mí a detenerme. ¿Sabes? Pudiera entrar en mi mente la idea de que soy pastor, y entonces como soy pastor de una iglesia, entonces yo tengo asegurado todo con el Señor. Pablo nos enseñó que no debe ser así. No vaya a ser que siendo heraldos, dijo, de muchos, terminemos perdiendo nosotros. Eso nos lo enseñaba la semana pasada. Así que debe uno que estar siempre viendo sus pasos, mis hermanos. Dice el verso 10: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez lo vuelve a decir Pablo. Estos son ejemplos. Mira, estas cosas sucedieron como ejemplos. Y acá dice, esto es como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, hay un propósito doble en esa situación. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esto Pablo acá nos viene a hacer otra afirmación. ¿En qué tiempo estamos, mis hermanos? Bueno, estamos en los fines de los siglos. Estamos en los finales, en los tiempos finales. Así que, dice el verso 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que, si tú habías visto tus bendiciones, si tú habías visto la obra de Dios a través de tu vida para beneficio a otros, ¿no? Que tú hayas sido de bendición para alguien más. Así que si tú has dicho, bueno, yo me bauticé, yo he leído la Biblia, yo tengo estas prácticas, dice Pablo, bueno, si en esas cosas descansa tu seguridad, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No vaya a ser que fallemos. ¿Por qué? Porque aquellos que se sintieron firmes y seguros perecieron en el desierto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esta es una tremenda promesa, ¿no? Una promesa dividida en varias secciones. Las tentaciones que nosotros tenemos, mis hermanos, las tentaciones que nosotros tenemos, no son mucho más fuertes de lo que nosotros podemos soportar. Las tentaciones que tú estás pasando, tú las puedes soportar, porque no van más allá de tu poder humano. ¿Ok? Otra cosa, Dios es fiel y no dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Dios es fiel. Recuerdo en una ocasión, un hermano le preguntaron, mi hermano, ¿usted se va a casar o no se va a casar? Así ya se le está yendo el tren, tenemos ese tipo de comentarios malos nosotros. Y este hermano respondía bien sabiamente, usando este pasaje, dice, no, todavía no me he casado, pero para cuando se me pueda hacer ya muy difícil el estar soltero, dice, yo sé que Dios me va a traer una esposa, porque Él no me va a dar algo que yo no pueda, más de lo que pueda resistir, ¿no? Se me hizo muy interesante su aplicación. Entonces Pablo está diciendo ahí, las tentaciones no son imposibles
de vencer. Podemos vencerlas. Tú tienes al Espíritu de Dios, quien te capacita. Además, la tentación que viene no es alguna que no puedas resistir, y esa es una garantía. ¿Por qué? Porque está basada en la fidelidad de Dios. Mi hermano, si tú decías que el pecado era demasiado fuerte y no lo podías controlar, Pablo dice, esa es una mentira, porque descansa en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es la garantía que tenemos de que las tentaciones que nos llegan a nuestra vida son tentaciones que nosotros podemos vencer. Además, dice, dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Ok? Las tentaciones no son tan grandes para que no las podamos vencer, no son tan fuertes para que no nos las podamos vencer. No estamos solos, tenemos el apoyo de Dios. La tentación que llega la podemos resistir y está basada en la fidelidad de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios también nos da una salida. ¿Ok? Así que no tenemos excusa ante el pecado, mis hermanos, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. ¿Ok? Esto se me hace interesante. Huyan de la idolatría, a la iglesia de los Corintios. Les estoy hablando como a personas que son sensatas, personas que son sabias, personas que piensan, que antes de actuar meditan, personas que son capaces de escuchar una reprensión y aceptar su culpa, su falta. Sensatos. Juzguen lo que les estoy diciendo, dice Pablo. Verso 16. Y esta práctica es importante. Mira, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Este es el rito que repetimos en las iglesias de la Santa Cena. El tomar el vino, comer el pan. La copa de bendición que bendecimos, esa copita de vino que tú tomas en el momento de la Santa Cena. Nosotros tenemos unas copas un poquito más grandes y la gente moja ahí el pan y se lo come. Tú quizá tomas una copita en tu iglesia. Bueno, Pablo dice que esa es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, estamos en comunión con Cristo a través de su sangre. Una unión con el Señor Jesucristo. Y de ahí dice, y el pan que partimos. Pasa al otro elemento de la Santa Cena. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces Pablo dice aquí, ok, el pan, este pan simboliza a todo el cuerpo. Y el pan que comemos simboliza la comunión con el cuerpo. O sea que en la Santa Cena lo que nosotros estamos afirmando es de que estamos unidos a Cristo y estamos unidos entre nosotros. Hay una unión mística entre Cristo y nosotros como iglesia, y hay una unión entre nosotros como iglesia. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿no? Entonces ahí vuelve a, somos muchos miembros, sí, pero somos un solo pan. Son muchos pedacitos de pan los que se comieron en la Santa Cena, pero era un solo pan. Nosotros somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, ¿no? Verso 18. Mirad a Israel según la carne. O sea, echa una mirada a Israel. Dice el verso 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. El que come el animal sacrificado se hace uno con el altar. El sacerdote, ¿te acuerdas? En otras palabras, el que toma el vino se hace uno con Cristo. El que come el pan se hace uno con Cristo y con el cuerpo de Cristo.
De la misma manera sucedía antes, dice Pablo. El que comía de los sacrificios participaba se hacía uno con el altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y es que esto Pablo lo está mencionando por las prácticas de idolatría y por los alimentos que se comían. En el capítulo 8 Pablo dijo: no hay ningún problema con los alimentos que tú te comas, porque algunos decían esa carne no, porque viene de los ídolos, no la comas, y entonces había esa dificultad ahí. Pablo dice: mira, los ídolos no son nada, no hay ningún problema, ¿ok? Así que si para ti no hay problema, come esa carne que se vende en los mercados, que posiblemente fue sacrificada a un ídolo, pero tú no tengas eso en cuenta. Es lo que Pablo les estaba diciendo en el capítulo 8. Regresa al video del capítulo 8 para que te quede más clara la explicación. El problema aquí en el capítulo 10 es de que la gente no solo compraba la carne que era sacrificada a ídolos y se la comía, ya la compraba en el mercado, sino que estos iban a presenciar el sacrificio, hasta donde se entiende. Estos no solamente estaban comiendo la carne, sino que presenciaban el sacrificio a los ídolos. Dice: el que participa del altar, el lugar del sacrificio, ¿no? El que come del sacrificio participa también del sacrificio. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, verso 20, que lo que los gentiles sacrifican, y entonces Pablo dice: a los demonios los sacrifican. Entonces Pablo dice, uniendo el pensamiento que tiene allá en el capítulo 8, los ídolos no son nada, son mera imaginería de la humanidad. El problema aquí, dice Pablo, es de que detrás de esa imaginería de la población, el que está detrás es el diablo. Ese es un tremendo distractor para que no le sirva solamente a Dios, ¿no? Y hacerte sentir bien de que estás adorando a Dios, la idolatría, ¿no? Entonces Pablo está diciendo ahí, los gentiles cuando sacrifican, según ellos le están sacrificando a sus ídolos, pero le están sacrificando a los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ok? O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él para tentarle y pelear contra Dios? No, no somos más fuertes que Él. Entonces Pablo, y ahorita nos lo va a aclarar un poquito más esta explicación que estábamos dando ahorita, ¿no? Mira lo que dice acá: todo me es lícito, verso 23, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta frase ya la había repetido anteriormente Pablo. Empujando hacia la libertad que tiene el creyente en algunos aspectos de la vida. Sin embargo, es necesario también limitar la libertad por beneficio propio y por beneficio de otros. O sea, yo tengo la libertad, todo me es lícito, pero no me conviene todo. Yo tengo la libertad de comer helado todo el día, todos los días, pero no me conviene en mi salud, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, mi enfoque debe estar puesto en lo que me conviene y en lo que me edifica. Tendré muchas libertades, pero debiera yo ser más crítico y enfocarme en lo que me conviene y en lo que me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ok, todo me es lícito, pero yo debo asegurarme mejor de que beneficie a mi prójimo. ¿Ok? ¿Por qué no quiere agarrar el color verde? Yo lo quiero poner verde y no lo quiere agarrar. Bueno, ninguno busque su propio bien sino el de otro. Regresemos a la frase: todo me es lícito, pero no todo conviene, porque no todo beneficia al otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Tranquilo, ve a la carnicería, pide tu steak,
filete de lo que sea, cómetelo tranquilo, sin preguntar nada. No preguntes, ¿y esto lo sacrificaron a un ídolo o esto es puro, ¿no? Dice Pablo, no preguntes nada por motivos de conciencia. ¿Okay? Después nos va a aclarar este asunto de conciencia. Ve a la tienda, compra lo que sea, está barato, es de buena calidad. Bueno, posiblemente sacrificado a los ídolos. Tú no preguntes nada. Cómanlo. Lo que dice ahí. Comed sin preguntar nada. Ahora sí agarro el verde. Verso 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ese animal que se murió, que fue sacrificado, bueno, ese animal era del Señor y le pertenece a Él. Da una razón por la cual hay libertad, dice Pablo. Si algún incrédulo les invita a ustedes y ustedes quieren ir a comer, de todo lo que se les ponga delante, come. Mira, fulanito nos está invitando a comer a su casa, pero ellos no son creyentes y hay no sé qué tipo de comida, no sé si esa comida la sacrifican a sus ídolos, qué sé yo. Dice Pablo, mira, si te invitan y tú quieres ir, cómete todo lo que te ponga enfrente. No preguntes nada por asunto de conciencia otra vez, sin preguntar nada. Di gracias, nada más. Y si quieres más, dime otro poquito más. Pero no preguntes nada por asunto de conciencia. Verso 28. Pero si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces esta es la escena que Pablo está presentando, ¿no? Usted va al mercado y compra la carne y está de muy buena calidad y muy barata. Y usted dice, wow, tremenda oferta, ¿no? ¿Por qué muy buena y por qué muy buena y muy barata? Bueno, porque como se sacrificaban mucho los animales a los ídolos y se le presenta el mejor animal a los ídolos, entonces toda esa carne era de muy buena calidad y como era cantidades grandes, va a estar muy barata. Ese es el mercadito que tenía ahí el pueblo. Entonces, dice Pablo, ve y compra y no preguntes nada. Tú di, me gusta esta, me llevo 3 libras. Sazónela por favor si es posible y te la llevas, tranquilo, no digas, no preguntes, ¿y esto viene de ídolos o no? De la misma forma la escena que presenta Pablo, la segunda escena, alguien te invitó a su casa, ¿no? Y te invitó a comer, dices, wow, tremenda comida, está bien buena. No preguntes nada, dice Pablo, no digas, ¿esto se le sacrificó a los ídolos o no? Cómetelo tranquilo. El problema sucede en el verso 28. Pero si alguien dice, si esta persona del mercado dice, oh sí, está muy barata porque esta está sacrificada a Apolos, esta está sacrificada a Diana. Entonces Pablo dice, ahí detente. Viene alguien, te invita a su casa a comer, tú te sientas a comer, te sirven tu plato y te dice, oh mire, le presento acá este plato. Esto ya está santificado, pero que se lo entregamos a Diana. Entonces, Pablo dice, si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. ¿Okay? Tú no preguntes nada, pero si alguien te dice, ¿qué hay que hacer? No te lo comas. ¿Por qué no? Porque la persona que dijo, esto fue sacrificado a los ídolos, en su conciencia, ¿qué está pasando en su conciencia? Se está uniendo al ídolo. Están siendo uno en el ídolo. Por eso Pablo dio esta explicación aquí anteriormente en el verso 16. La copa de bendición es la comunión en la sangre de Cristo y el pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Y de ahí nos dijo, los que comen de los sacrificios son partícipes del altar. O sea, se hacen uno con el altar. Y entonces acá Pablo nos está ayudando a entender por qué nos dijo eso. Bueno, si a ti te dicen este animal fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo hagas, no te lo comas, porque en la mente del que lo dijo, tú te estarás haciendo uno con los ídolos. ¿Ok? Dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Otra vez este asunto de la conciencia. Ahorita lo va a aclarar Pablo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. De Él es todo. Y de ahí mira lo que dice el verso 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro.
Pablo está diciendo, tú sabes que los ídolos no son nada. Tú puedes comerte la carne que ha sido sacrificada de animales a los ídolos. No hay ningún problema. Es más, si alguien te invita a comer, cómetela, tranquilo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tu conciencia está tranquila. Pero si la persona que te invitó dice, esto fue sacrificado a los ídolos, dice, entonces ahí no te la comas. ¿Por qué? Por la conciencia del que te invitó, no la tuya, sino del que te invitó. Porque el que te invitó está creyendo de que al comer se están haciendo uno con el ídolo. Entonces, si tú comes y tú eres creyente, le estarías diciendo a él, yo me estoy haciendo uno con el ídolo y también soy uno con Cristo, ¿no? Por eso acá el Señor dijo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Entonces la conciencia del vendedor de carne en el mercado y la conciencia del que te invitó a comer va a creer que tú te estás haciendo uno con su ídolo. Y entonces Pablo dice, no lo comas por eso, no por la conciencia tuya, sino por la conciencia del otro, porque el otro cree eso. Y de ahí dice, pues, ¿por qué se juzgará mi libertad por la conciencia de otro? O sea, yo tengo la libertad, dice Pablo, de comer hasta de los animales sacrificados a ídolos. Pero esa libertad va a ser juzgada por la conciencia de otro. O sea, yo debo limitar mis libertades para el beneficio de los demás. Dice, y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? ¿No? Es la misma idea. Entonces Pablo está diciendo, tú tienes la libertad de hacerlo, pero si tu libertad está afectando a alguien, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese alguien es importante. Ese alguien es importante. Entonces, como nosotros debemos amar a nuestro prójimo, ese es el segundo gran mandamiento, amar a nuestro prójimo. Bueno, entonces por amor al prójimo voy a limitarme de las libertades que yo creo que tengo. ¿Ah? Verso 31. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos debemos estar o debemos buscar el agradar a Dios. Si a mí me invitan a comer y la persona me dice este alimento fue sacrificado a los ídolos, Pablo dice no te lo coma. Entonces yo no me lo voy a comer. Yo tengo la libertad de comerlo, pero no me lo voy a comer por amor a esta persona. Porque si yo me lo como, aunque yo sé que no hay ningún problema con los ídolos, pero si yo me la como y hago a un lado mi responsabilidad de mostrarle amor a mi prójimo en esa manera, entonces yo ya no lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Pablo dice, cualquier cosa que comieras o bebieres o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo. ¿Ok? No seas tropiezo ¿a quién? A los judíos, tienen problema con lo sacrificado, ni a los gentiles, porque algunos tienen su conciencia todavía metida en que realmente eso es unirse al ídolo, ni a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios se va a convertir en un mal testimonio. ¿Ok? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Y pone el ejemplo Pablo, háganle como yo le hago. Yo no busco mi beneficio, sino que busco el beneficio de los otros para que sean salvos. El enfoque está en los demás. Mi hermano, si tú no has muerto a ti mismo, esto te va a costar. Se te va a hacer difícil. Porque yo tengo que preocuparme por los demás, porque yo tengo que enfocarme en los demás, porque tengo que sacrificar mis libertades para que otros estén bien. ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, si yo tengo una queja con eso es porque yo no he muerto a mí mismo. Todavía estoy vivo y anhelo mi vida y deseo mi vida y no quiero que me sea quitada mi vida. Bueno, la escritura dice que debemos morir a nosotros mismos.
Esto, lo que Pablo nos está enseñando, es lo mismo que Cristo nos dijo. No hay contradicción alguna, no hay exageración, no hay peso demasiado grave, no. La Escritura es buena, agradable y es perfecta. Y es nuestra delicia su ley. Entonces, si somos creyentes transformados, estas prácticas deben ser una delicia para nuestras vidas también. Así que dejemos de quejarnos de que, ay, ¿por qué es tan importante la otra persona? ¿Y cuándo voy a ser yo importante? Bueno, tú ya no existes. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos van a ayudar a crear cierta discusión de lo que aprendimos el día de hoy, ¿no? Así que espero que sean de bendición para ti. Ahí va, ya quitamos la Biblia. Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Cuál es el significado de la advertencia de Pablo sobre la participación en comidas sacrificadas a ídolos en el contexto de la fe cristiana actual? O sea, ¿cuál es ese significado en cuanto a esta advertencia que el día de hoy estudiamos, ¿no? Pero en el contexto actual, en el contexto de nuestros días. Y al lado de esa pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Muy bien, ahí va la segunda pregunta. Bueno, tercera, porque la primera llevaba dos preguntas, ¿no? Una con dos preguntas. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra libertad en Cristo con el cuidado de no ofender o debilitar a otros creyentes? ¿Cómo podemos equilibrar nuestra libertad, hacer un equilibrio en nuestra libertad, lo que hablábamos ahorita, con el cuidado de no ofender o debilitar a otros creyentes? Porque pudiéramos ofenderlos o pudiéramos debilitar la fe de ellos. ¿Cómo podemos nosotros equilibrar esa libertad y el amor al prójimo, ¿no? ¿Será que debe tener un equilibrio o no? Ahí sí que es para discusión y para meditar. La otra pregunta es, ¿cuál es el propósito y la importancia de examinarse a uno mismo antes de participar en la cena del Señor? ¿Por qué es importante o cuál es la importancia de examinarse a uno mismo antes de participar en la cena del Señor? Muy bien. Espero que haya sido de bendición. El estudio del día de hoy fue de gran bendición para mí. Estoy seguro que también fue de bendición para ti. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendamos al Señor. Bendito Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres sabio, porque nos llamaste, nos acercaste a ti, nos llenaste de tu espíritu. Nos limpiaste de nuestros pecados. Nos has dejado tu palabra que es lumbrera a nuestro camino. Nos has tomado de la mano y nos has traído en este camino del cristiano. Y creemos hasta el día de hoy que estamos cerca y agarrados de ti. Pero hoy Pablo nos dijo, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Señor, por favor, no permitas que nos sintamos tan seguros que descuidemos nuestros compromisos y responsabilidades. No permitas que nuestra libertad sea tropiezo para otros. No permitas que nuestros deseos y afanes se pongan sobre otros. Queremos responderte a ti con lo que tenemos, con lo que somos. Y queremos responderte de forma honrada y fiel. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos débiles, los más pequeños, los nuevos. Ayúdanos a hacer buen testimonio para ellos. Danos sabiduría suficiente para caminar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, mi hermano. Que tengas una tarde bendecida. Miércoles y viernes estamos aquí a las 7. Domingos a las 2 de la tarde con el servicio dominical.
El canal tiene varios estudios. Si tú no te has dado tómate un tiempecito para irte al canal y ver ahí las listas y todo lo que hay, que yo sé que va a ser de gran bendición para ti. Hay muchos estudios, meditaciones, temas interesantes, así que date una vueltecita por el canal, invierte un poquito de tiempo ahí, quizá encuentres algo que andas buscando. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.